Bien, para el ejemplo vamos a crear un nuevo proyecto Java y le vamos a poner el mismo nombre que este, a diferencia de la parte de bucle. Entonces es 000-bucles y finalizamos. Ahí ya tenemos este, bucles. Ahí entonces dentro de esto lo que vamos a crear es dos paquetes. Entonces seleccionamos src, creamos un paquete para el bucle .for, o mejor hasta, así. Al for se le conoce como hasta. Entonces bucle hasta. Y el otro va a ser, marcamos aquí y le damos nuevo paquete otra vez. Borramos hasta y escribimos mientras. Y ahí tenemos. Entonces vamos a tener un ejemplo para el for y otro para el while. Empecemos para el for. Vamos a crear una nueva clase. Marcamos el paquete y le damos el botón New Java Class. Le ponemos el nombre de ejemplo for. A este sí le podemos poner la palabra for. Marcamos que tenga el método main y finalizamos. Ahí ya tenemos nuestra clase. Ahora, ¿cuál va a ser el ejemplo? El ejemplo va a ser este de aquí. Tenemos que escribir un programa que, dado un número entero positivo, diga cuáles son y cuánto suman los dígitos pares. Los dígitos pares se deben mostrar en orden de izquierda a derecha. Se debe usar long en vez de entero, de int, para poder capturar números largos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería el programa. El programa va a pedir que se introduzca un número entero positivo, un número largo, ¿vieron? Aquí. Y después el programa lo que tiene que mostrar es cuántos dígitos pares hay en ese número, cuáles son los dígitos pares. En este caso son 4, se tomó el 0, pero nosotros no vamos a hacer que tome el 0. El 2, el 6, el 8 y el 2 nuevamente. Y después suman todos esos números y da la cantidad de 22. En este caso se pidió otra vez por ahí introducir un número entero positivo. En este caso no hay ningún número par, entonces no sacaría nada acá. Acá sacó todo y la suma dio 10. Bien, parece fácil. Vamos a hacer eso entonces. Lo primero que vamos a hacer es pedir al usuario que ingrese un número con un system out print. Ahí le vamos a pedir al usuario ingrese un número largo. Ok, luego tenemos que crear el escáner para poder capturar lo que el usuario ingresa. Entonces vamos a crear el escáner. Con esto entonces ya tenemos nuestro escáner. Luego de eso lo que tenemos que hacer es, con lo que el usuario ingresa, tenemos que guardarlo en una variable de tipo long. Entonces vamos a crear esa variable long, que va a ser el número ingresado. Va a ser igual a nuestro scanner.nextLong. Así. Bien. Ahora, para poder ir recorriendo cada uno de los números y verificando qué tipo de número es, si este es impar, entonces no hace nada. Si este es par, entonces tiene que almacenar en algún lugar y agregar a un acumulador. Entonces tenemos que ir recorriendo este número letra por letra. Para eso vamos a necesitar convertir este número que se ingresó a un string.
Entonces le vamos a crear ahí una variable string que va a ser número a string. Si le vamos a poner, entonces el número pasa a string. Y lo que se hace para convertir un número a string es normalmente llamar al número ingresado y agregarle unas comillas, concatenarle unas comillas, y ya se convierte a string. Esto ya vendría a ser un string. Bien, entonces ya tenemos el string ahí. A partir de ahí, lo que vamos a necesitar más son justamente las variables para que muestre esta parte. O sea, sería una variable que se vaya juntando los números que son pares para poder mostrar. Y como se fijan acá, entre cada número hay un espacio en blanco, entonces quiere decir que esa variable va a ser de tipo string otra vez. Vamos a crear entonces una variable de tipo string que va a ser los dígitos pares, así. Y esa variable va a ser igual a un string vacío mientras tanto. Luego también vamos a necesitar este acumulador de pares, ¿verdad? Que viene a ser una variable que se va a ir sumando todos los números que son pares. Entonces vamos a crear entonces eso también. Ese va a ser tipo entero. Va a ser un tipo entero y le vamos a llamar suma pares. Y va a ser igual a 0. Ok, hasta ahí ya tenemos entonces todo. Ok, ahora sí vamos a ir creando nuestro ciclo for. Entonces vimos en el ejemplo teórico que se escribía la palabra reservada for. Si apretamos control y espacio aquí, vamos a ver una serie de opciones que nos da nuestro editor. El que normalmente nosotros utilizamos es este, iterar sobre array. Entonces ya nuestro IDE Eclipse ya nos crea todo a nosotros la estructura que necesitamos. En la primera parte él crea un contador, establece una condicional y también el incremento del contador. Lo que tenemos que cambiar aquí sería este de aquí, que debemos saber cuántos números exactamente se ingresaron, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber esto? Que cuántas veces tenemos que recorrer a través de una función o propiedad que tienen los string. Como nosotros cambiamos este número ingresado a string, entonces quiere decir que este número a string ya es un string y nosotros podemos usar una propiedad o un método del string que se llama len, este de aquí. Entonces le podemos decir así: número a string punto len control espacio, y esto de aquí es una función que devuelve la cantidad de caracteres que hay en ese string. Entonces si el usuario ingresa 1 2 3 4, este punto len va a decir que en 1 2 3 4 hay 4 caracteres exactamente. Con eso entonces nosotros aseguramos que justamente solo 4 veces se esté iterando en ese bucle. Bien, a partir de ahí entonces ya podemos ir escribiendo dentro de nuestro for. Lo que vamos a hacer a continuación es, tenemos que irnos justito en el primer carácter. ¿Cómo vamos a hacer eso? También vamos a crear aquí una variable de tipo entera que va a ser nuestro número que vamos a estar recorriendo en esa misma iteración. Vamos a tener un número, el primer número sería, y luego el segundo y luego el tercero. Cada uno de esos números se va a agarrar y se va a guardar el número. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que hacer con un integer .parseInt, y dentro de sus paréntesis, darle punto y coma, dentro de sus paréntesis llamo de nuevo a número a string, de número a string,
y le llamo también a un método que tienen los strings que se llama, si yo doy punto a este string van a darse cuenta que acá hay un montón de opciones. Todas estas opciones se pueden utilizar, y si me voy más abajo hay una que se llama char add. Esta propiedad char add acá nos explica qué es lo que hace, que retorna el carácter, exactamente el valor específico que se especifica en el index. O sea, yo le tengo que pasar un valor entero aquí y él me va a devolver exactamente el carácter que se encuentra en esa posición. Entonces utilizo ese y le digo que qué posición va a ser la posición de nuestro contador, la posición de i. Ok, acá me marca error, me dice que parse in, a ver, me dice que parse in solo acepta string, que no acepta char, me dice. Para cambiar eso, entonces le voy a concatenar de nuevo un string vacío y ahí ya no tengo más problema. Entonces con eso nosotros capturamos exactamente el número en esa posición. Seguidamente lo que vamos a hacer es evaluar si nuestro, con un if, si nuestro número es par, y eso creo que ya saben hacer. Si el módulo de la división entre 2 de número no devuelve 0, entonces va a ingresar acá, quiere decir que es par. Si es par, entonces tenemos que ir sumando y agregando a nuestros dígitos pares. Entonces le vamos a llamar primeramente a la suma. A la suma de pares y le vamos a decir que se incremente. Se me perdió mi símbolo de más. Aquí le vamos a decir que el número sea igual a lo que digo. Le vamos a decir que suma de pares sea igual a lo que tiene suma de pares más el número. Esto aquí va a ir sumando entonces nuestra suma de pares. Se le va a ir incrementando el número en esa posición. Y luego le vamos a decir también que nuestro dígitos pares sea también incrementado a lo que tiene luego el dígito de pares más el número, ¿verdad? Más el número, pero concatenado con un espacio, así. Este vendría a ser un espacio. Le vamos a concatenar un espacio para que nos muestre también de la misma forma aquí con espacios, punto y coma. Con esto entonces ya tenemos nuestra condición. Al final del for, porque el for abre acá y termina acá, al final, al salir del for, lo que tenemos que hacer es que nos imprima los resultados. System out print, entonces los dígitos pares ingresados, ¿quién tiene? La variable dígitos pares. Y también imprimimos la suma de los pares. ¿Quién tiene la suma de los pares? Nuestra variable suma pares. Con esto entonces ya logramos hacer nuestro programa. Guardamos todo y vamos a probar. Vamos a ingresar exactamente el número que tenemos aquí, que vendría a ser exactamente. Le damos enter y tenemos este resultado. A ver, comparando aquí, tenemos 4, 0, 2, 6, 8, 9 y la suma de los pares es 22. Exactamente igual. Ahora, lo que no me gusta es que tome como par este 0 de aquí. ¿Cómo vamos a arreglar? Simple, fácil. A nuestra condición acá, es si es par, le vamos a agregar más una condición diciendo que si es par y es diferente a 0 también. Entonces, ¿cómo hacemos? Con AND y número es diferente a 0.
Con esto entonces ya aseguramos que no se incluyan los ceros entre los números pares. Guardamos, control S y ejecutamos de nuevo. Cargamos de nuevo nuestro número. Exactamente. Damos enter y ahí ya no nos incluye el 0 como ven ahí. Ok, vamos a probar con este otro. Pasamos de nuevo aquí, ejecutamos, nos pide el número que se ingresó 31779 31779 enter y ahí tenemos que los dígitos pares ingresados no tenemos nada y la suma de los pares es 0, exactamente igual. Y por último este 2404 enter, tenemos 244, no agarra el 0, así como a mí me gusta, y el 10. Bien, entonces esta es nuestra solución. Ahora vamos a pasar al ejemplo del mientras. Vamos a empezar el ejemplo del while, entonces creando una clase en este paquete mientras, bucle.mientras. Vamos a crear una clase que se va a llamar ejemplo while y va a tener el método main. Finalizamos, ahí tenemos nuestra clase. Ok, el ejercicio que vamos a hacer es este de aquí. Es un poquito más simple, dice muestra los números del 320 al 160 contando de 20 en 20 hacia atrás utilizando un bucle while. Ok, entonces primeramente debo crear mis variables enteras. Va a ser el tipo entero el primero, el máximo es 320. Este va a ser mi número máximo 320 y el otro es 360, entonces mi mínimo va a ser 360, digo 160. Ahí. Ok, y ahora sí hago el while. Si le aprieto esta palabra while, ¿verdad? El IDE me va a mostrar estas opciones. Entre las opciones todas son while, pero el que vamos a utilizar, el que más se ajusta a lo que nosotros necesitamos, es este de acá, while loop with condition. Es este de acá. Y simplemente le ponemos en nuestra condición. ¿Cuál va a ser la condición? Mientras que nuestra variable max sea mayor o igual a nuestra variable min. Mientras que el max sea mayor o igual a min, vamos a imprimir a max y vamos luego a ir decrementando el max en 20. Para decrementar era con el operador de decremento. Escribimos un menos igual 20. Esto de acá lo que hace es max igual a max menos 20. Con esto entonces ya está listo. Guardamos y ejecutamos. Y como pueden ver, nos está mostrando los números del 320 al 160 decrementando de 20 en 20. Bien, entonces en esta serie de videos vimos los bucles for y while. Esto ha sido todo, hasta la próxima.